Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Visualización de la realidad. Naruto, el amo de las máquinas. Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de nada de las franquicias de Naruto, Nier, Automata o de XD. Gracias por leer y que lo disfrutes. Visualización de la realidad. Naruto, el amo de las máquinas. Capítulo 1. Bajo un alto roble en una tranquila pradera, Uriter yacía boca arriba sobre la hierba espesa. Tenía los brazos cruzados tras la cabeza mientras contemplaba el cielo nocturno despejado, trazando distraídamente con la mirada diversas constelaciones. Era tranquilo, pacífico, relajante. Es hora de pagar tu deuda justo hasta que le pusieron la nota delante de la cara. ¿En serio? El rubio enmascarado se incorporó refunfuñando mientras fulminaba con la mirada el rostro impasible de su compañero Naruto, de cabello pálido. Estoy de descanso, ¿no puede esperar un poco? No fue todo lo que Sku dijo, haciendo que Uriter suspirara antes de agarrar su libro y bolígrafo que estaban en el suelo cerca. Bien, dame un segundo, gruñó el rubio de gafas mientras hojeaba las páginas rápidamente antes de detenerse a la mitad. Golpeando la punta del bolígrafo contra sus labios con un murmullo pensativo, contempló las páginas unos instantes antes de escribir algo. ¿Listo? ¿Qué te parece? Sku, mirando por encima del hombro, inclinó la cabeza antes de levantar lentamente una mano, para hacer el gesto de aprobación con el pulgar. Genial, entonces si eso es todo, el escritor se dejó caer de nuevo con un suspiro. Estoy de vacaciones otra vez. Naturalmente, sin decir nada, el rey, de apariencia engañosamente juvenil, simplemente asintió y se sentó al pie del árbol. Mientras tanto, Ajuka Belzebub era muchas cosas. Un apuesto diablo de cabello verde y brillante, uno de los 4 satanes que gobernaban el infierno, el principal asesor tecnológico y el creador de las piezas malignas usadas para reencarnar a otros en nuevos demonios. Sin embargo, si había algo por lo que era conocido por encima de todo, era por su amor a inventar cosas nuevas. Por eso se le podía encontrar en su laboratorio en el inframundo, trasteando con alguno de sus muchos proyectos, con la mano metida en uno de los muchos dispositivos extraños que allí se encontraban. Solo él sabía en qué estaba trabajando exactamente, aunque por fuera parecía una mezcla entre un proyector moderno y una bola de cristal. Potencia óptima, refracciones de luz dentro del rango aceptable, sin deslizamiento en los engranajes, murmuró para sí mismo mientras se oía un clic sordo y la parte de la bola de cristal se iluminaba brevemente con un vibrante espectáculo de colores. Asintiendo con aprobación, retiró el brazo y limpió la grasa antes de manipular algunos controles laterales. Bien, prueba 153, intentando la activación completa en 3, 2, 1. El dispositivo se iluminó de nuevo, pero esta vez la parte del proyector también emitió la aurora, proyectándola sobre el suelo vacío. Observando el colorido espectáculo con un zumbido, Ajuka ajustó lentamente una pequeña perilla de su invento, provocando que la luz se mezclara poco a poco. Lentamente, los colores se fusionaron, primero creando una gama cromática que generaba un efecto caleidoscópico psicodélico. Pero, a medida que continuaba ajustando los controles, la proyección fue adquiriendo gradualmente detalles más definidos, comenzando con siluetas incompletas al azar. PFTZZT. Desafortunadamente, todo aquello se desvaneció de inmediato cuando el aparato chisporroteó y lanzó chispas antes de que la bola de cristal se hiciera añicos, expulsando una densa nube de humo negro. Ajuka tosió mientras el humo llenaba rápidamente la habitación, nublando su visión y dificultándole la respiración. Y otro fracaso, supongo que toca volver a empezar de cero. Sin embargo, a pesar del desastre, Ajuka sonaba sorprendentemente jovial, incluso divertido, mientras apartaba el humo con la mano. «Oye, ¿quién dijo eso?», parpadeó cuando una nueva voz que no reconoció llegó a sus oídos. Por su tono, era la voz de un joven. «Creo que debería ser yo quien pregunte eso, ¿quién está aquí?», replicó Ajuka chasqueando los dedos, creando un sigilo mágico que hizo que el humo se disipara al instante. Esto le permitió ver al joven en cuestión, un chico de unos 15 o 16 años, rubio, de ojos azules y con incipiente barba. Lo miró con evidente confusión, sosteniendo un anillo en una mano y un destornillador en la otra. Sin embargo, la atención de Ajuka se centraba en la espada que apuntaba directamente a su rostro, con la punta a escasos centímetros de su nariz.
Quien la empuñaba era una hermosa mujer ataviada con un escotado vestido negro y con el cabello corto y plateado sujeto con una cinta. Lo más llamativo de ella, sin embargo, eran sus ojos, cubiertos por una venda negra. A pesar de su visión aparentemente nublada, Ajuka podía sentir su mirada penetrante mientras ella mantenía la espada fija sobre él. Nunca la sentí acercarse, impresionante para una humana, pensó el antiguo Astaroth mientras preparaba en silencio un hechizo defensivo. Dudaba que pudiera hacerle daño, sobre todo porque ni ella ni su arma poseían poder mágico perceptible. Sin embargo, aquello era preocupante, ya que no podía sentir absolutamente ninguna energía mágica. Ajuka Belzebú, ¿por qué nos has traído aquí? Preguntó sin rodeos, haciendo que el diablo tarareara pensativo mientras salía de su ensimismamiento. Ah, así que ya sabes quién soy, al menos eso ahorra algo de tiempo, dijo con calma, intrigado al ver que no se trataba de los típicos humanos despistados, antes de inclinar levemente la cabeza. En cuanto al motivo de tu visita, parece que mi reciente experimento ha tenido algunos efectos secundarios inesperados. Disculpa si esto. ¿Estabas experimentando con una singularidad temporal interdimensional? El chico interrumpió a Ajuka mientras sus ojos se posaban en los restos humeantes. No, yo estaba, siguiendo su mirada, el Satán Belcebú se quedó callado, con una ceja alzada, al notar algo extraño sobre su invento. Era tenue, casi invisible, pero gracias a un poco de humo persistente pudo distinguir a qué se refería el adolescente bigotudo. La mejor manera de describirlo era como el aire mismo, girando en espiral hacia el vacío, justo donde antes estaba la bola de cristal. Aparentemente olvidándose de sus dos invitados, Ajuka cogió una libreta de una mesa cercana y comenzó a anotar cosas. Qué interesante, ciertamente no me esperaba algo así, me pregunto, ejem. Una vez más, el hombre salió de sus pensamientos, esta vez por el carraspeo de la mujer que aún le apuntaba con la espada. Ah, sí, disculpen, chasqueó los dedos de nuevo, y un zumbido de energía resonó antes de que se abriera un portal en la pared del fondo. Eso los llevará de vuelta a la Tierra. Que tengan un buen día. Disculpen las molestias. Naruto, vámonos, dijo la peliblanca, bajando su espada mientras volvía junto a Naruto y le tomaba la mano. Sin embargo, Ajuka sabía que lo vigilaba constantemente, lista para atacar si mostraba la más mínima agresión. Bueno, fue un placer conocerlo, señor, más o menos, dijo el rubio de bigotes, guardando en el bolsillo el anillo en el que había estado trabajando mientras dejaba que su acompañante lo condujera. Qué dúo más extraño, pensó el inventor después de que desaparecieran por el portal. Sobre todo esa chica, me pregunto por qué es tan místicamente deficiente, no deficiente, sino vacua. Todo tenía una presencia mágica. Incluso las cosas inertes como la roca poseían una leve cantidad por exposición pasiva, así que el hecho de que no pudiera percibir ni una pizca de ella era inquietante, por decirlo sin rodeos. Sin embargo, al mismo tiempo, era una rareza intrigante, una que decidió investigar más adelante. Por ahora, tenía una singularidad que estudiar, una vez que la contuviera para que no absorbiera todo su laboratorio. 2 días después, Sir Zetch Lucifer estaba bastante confundido cuando apareció de un círculo mágico en una gran sala elegantemente decorada, con una mesa redonda igualmente estilizada de 4 asientos. Allí era donde él y los otros 4 satanes se reunían para reuniones importantes, como discusiones presupuestarias o eventos trascendentales. Hablando de ellos, los otros 3 ya estaban allí. Seraphale giraba en su asiento como una niña pequeña llena de energía y Falbium dormía profundamente, con la cabeza apoyada en los brazos. Mientras tanto, Ajuka instalaba un televisor grande en su lado, conectando varios cables entre este y lo que parecía ser uno de sus inventos. Hola, Sir Zetch-chan. Por fin llegaste. Ya era hora, ahora Ajuka-chan por fin puede decirnos por qué nos llamó, dijo Sera mientras dejaba de girar y miraba con curiosidad al diablo en cuestión. Eso sería de agradecer, añadió Falbium, alzando un poco la cabeza para mirar fijamente al inventor de pelo verde a pesar de su semblante cansado. Sí, ¿qué ocurre? Estaba en una cita con Grayfia cuando recibí tu mensaje, así que más te vale que sea importante, dijo Sir Zetch mientras tomaba asiento, frunciendo el ceño al hablar, ya que le había costado una eternidad preparar la velada romántica perfecta con su esposa. Apenas había logrado que se sintiera a gusto para lo que prometía ser una noche muy agradable, cuando Ajuka lo interrumpió bruscamente llamándolo para una reunión urgente. Y Grayfia, siendo la mujer tan dedicada que siempre era, se negó a que ignorara la llamada.
Para decirlo sin rodeos, puede que sin querer haya desatado una fuerza prácticamente imparable en la Tierra que podría cambiarlo todo en el mundo tal como lo conocemos, declaró Ajuka mientras enchufaba el último cable, haciendo que el televisor se encendiera con un zumbido, antes de sentarse con el mando a distancia en la mano, donde se encontró con las expresiones de asombro de sus compañeros Satanás. Disculpa, ¿qué quieres decir? Preguntó Circes arqueando una ceja, antes de parpadear cuando el ingenioso diablillo arrojó una foto al centro de la mesa. En ella aparecía Ajuka junto a sus dos invitados con una nitidez 4K perfecta, lo que solo sirvió para confundir aún más al pelirrojo. ¡Ay, me encanta el atuendo de esa chica! Una mezcla perfecta de diseño gótico moderno y tradicional, exclamó Serafall entusiasmada mientras deslizaba la imagen para verla más de cerca. Tengo que encontrar a su estilista porque sería perfecto para mi programa. ¿Y quién es ella y ese chico tan mono con bigote? Ellos serían el problema del que hablé, afirmó Ajuka. Durante uno de mis experimentos, un fallo en mi nuevo proyector de juegos de clasificación 3D provocó una singularidad espacio-temporal y la aparición de estos dos. Esa mujer me había llamado un poco la atención, pero aparte de eso, creí que simplemente eran humanos arrastrados aquí por accidente. Por lo tanto, los envié de vuelta a la Tierra para poder estudiar la singularidad en paz. Pero, preguntó Falbium mientras apoyaba la barbilla en la palma de la mano con un suspiro. Tras algunos ajustes, ideé este pequeño invento, declaró el inventor mientras acariciaba el dispositivo que había conectado al televisor, que básicamente era una versión reducida de su creación anterior. Lo llamo sistema de transferencia de integridad temporal. Funciona en la singularidad y registra datos de líneas temporales alternativas que luego transcribe a datos visuales. O, dicho de otro modo, crea un vídeo basado en lo que observa de otro universo a través de la singularidad. Oh, no me digas, tenemos entre manos un caso de Isekai, ¿verdad? Circes había visto tanto anime con su hermanita Otaku que se había hecho una idea de a dónde iba todo esto. Y a juzgar por las miradas de intriga y temor que Serafall y Falbium les dirigían, también lo habrían deducido. Esto es lo que grabó. Sin decir una palabra más, Ajuka encendió el televisor. Minato Namikaze. Cuarta generación de científicos destacados en el Laboratorio de Investigación de Bioingeniería y Robótica, un genio que se graduó de la universidad con tan solo 6 años y dedicó gran parte de su vida a todas las ramas de la ciencia imaginables. Creador de numerosas formas avanzadas de inteligencia artificial y robótica. Un genio entre genios, considerado sin parangón en cualquier campo científico que estudió. Inigualable en cualquier campo de la ciencia. Su esposa, en cambio, no era otra que la igualmente talentosa, pero mucho más mágica y espiritual, Kusina Uzumaki. Si bien Minato era inigualable en todos los campos de la ciencia, Kusina lo era igualmente en alquimia. Se graduó de la Academia de Magia a la tierna edad de 8 años y profundizó en el campo de la alquimia más que nadie antes. A los 10 años, creó cadenas alquímicas tan poderosas que ninguna forma de magia podía romperlas, y el metal dorado con el que estaban hechas resistía casi cualquier magia. A los 12 años, recreó la legendaria piedra filosofal, y cuando le preguntaron cómo lo había hecho, simplemente respondió: bueno, viviré mucho más que mi novio, así que usaré esto para ayudarlo a vivir más. Su mente funcionaba de maneras insólitas que nadie podía comprender. Sí, situación Isekai, ¿sabes? En realidad no deberíamos sorprendernos, considerando todas las cosas raras con las que tenemos que lidiar regularmente, dijo Falbium con un suspiro, mirando fijamente a Serafall mientras hablaba. Lo tomaré como un cumplido, calvo, dijo la chica mágica vestida de Satanás con una risita mientras hacía girar su varita juguetonamente, provocando que su compañero demonio pusiera los ojos en blanco. Sin embargo, su expresión se tornó repentinamente seria mientras se rascaba la mejilla pensativa. Bromas aparte, esa gente suena simplemente extraordinaria. Ambos serían objetivos perfectos para reclutar nobles si sus logros fueran siquiera parcialmente ciertos. Me encantaría tener la oportunidad de aprender de ellos personalmente, admitió Ajuka asintiendo con la cabeza. No lo creeré hasta que lo vea, murmuró Falbium con escepticismo, lo cual era comprensible dado que muchos afirmaban haber creado la piedra filosofal. Hasta el momento, todos y cada uno de ellos habían resultado ser un fraude, generalmente obra de charlatanes que buscaban estafar a incautos para ganar dinero fácil. Lo mismo ocurría con los materiales supuestamente a prueba de magia o inmunes a ella. En el mejor de los casos, probablemente solo eran resistentes. De hecho, todavía estaba debatiendo si se trataba simplemente de una broma elaborada. No sería la primera vez que estos tres hacían algo así por aburrimiento.
Tras lograr avances en los campos de la ciencia y la alquimia que nadie más había igualado, ambos acordaron casarse y pasar un tiempo lejos del laboratorio para disfrutar de su luna de miel. Así fue como Kusina quedó embarazada. Cara de corazón, pelo de punta, ojos redondos, esos dos son sin duda los padres de ese chico guapo con bigotes, no hay duda, dijo Serafalla acercándose con los ojos entrecerrados. Entiendo tu preocupación. Si esas fanfarronadas son solo la mitad de ciertas, pronto podrías tener a gente muy peligrosa llamando a tu puerta. No serán un problema, afirmó Ajuka, provocando que sus compañeros satanes alzaran las cejas y les lanzaran miradas curiosas. El verdadero problema es lo que viene después. Bueno, eso no es nada ominoso. Circex puso los ojos en blanco ante las payasadas exageradas del hombre de pelo verde. En cualquier caso, parece que estamos viendo el pasado si se acaba de quedar embarazada, a menos que este sea su segundo embarazo, lo cual dudo dada su juventud. Falbium, aunque seguía escéptico, al menos estaba dispuesto a seguirle la corriente a la situación, aunque solo fuera para terminar cuanto antes y poder irse. No me digas, si ese fuera el caso, habrían tenido que ser padres cuando eran más jóvenes que mi hijo, murmuró Circex poniendo los ojos en blanco. Metal de sellado adamantino de pureza del 100%, sin ningún defecto. Kusina examinó el análisis mágico del metal con el que estaba trabajando, un metal dorado que había tomado forma líquida en el recipiente de vidrio que lo contenía sellado. ¡Oh, qué brillante! Los ojos de Serafall brillaron un poco mientras admiraba el metal dorado reluciente que chapoteaba dentro de su estuche. ¿Así que ese es el metal supuestamente indestructible a prueba de magia? No parece gran cosa, bueno, olvídalo, se parece un poco al cesio, dijo Falbium tras acercarse más, tarareando pensativo. Bueno, si lo que dice es cierto, sería mucho más peligroso, dijo la aspirante a chica mágica, consiguiendo que el perezoso Satanás asintiera con una mirada seca. Obviamente. Contempló con orgullo otro lote perfecto de Asm mientras miraba a su marido, que estaba programando algo que escapaba a su comprensión. Era un genio, pero no un genio de la ciencia. Al menos alguien reconoce la diferencia, pensó Ajuka asintiendo con aprobación. Siempre le había disgustado que la gente asumiera que ser un genio significaba automáticamente ser bueno en todo. En realidad, lo habitual era que una persona destacara en materias o tareas específicas, mientras que en otras fuera del montón o incluso mediocre. Era increíblemente raro, si no completamente inaudito, que alguien fuera verdaderamente un genio en todo. Sí, y la programación de esta IA va viento en popa. Ya he programado el 85% de lo necesario para que funcione como una persona. Minato miró a Kusina y sonrió al ver que ya estaba trabajando en el siguiente lote de metal de sellado adamantino. Era un material crucial para el proyecto en el que trabajaban. Una máquina capaz de proteger a la humanidad contra lo sobrenatural. Con su ciencia y la alquimia de ella, podrían crear un androide capaz de defender a la humanidad gracias a las resistencias del ASM y los conocimientos avanzados de programación. Tendría un cuerpo perfectamente capacitado para aniquilar a cualquier demonio, yokai, monstruo o ángel caído que se le presentara. Mira, otro gran proyecto que podría cambiar el mundo y colocar a la humanidad en la cima de la proverbial cadena alimenticia. Dijo Falbium sarcásticamente, bostezando. Seguro que este no será un desastre total como los últimos, que eran ya 3 o 4 mil intentos anteriores. Algo así, creo. No deberías ser tan desdeñoso, los humanos son muy creativos, ¿sabes? Nunca se sabe qué se les ocurrirá después, reprendió Circex al hombre perezoso que simplemente lo despidió con un gesto. Soy plenamente consciente, pero también soy consciente de que, históricamente hablando, cada vez que lo han intentado, o bien se han precipitado con su nueva y sofisticada arma antes de que estuviera terminada, o bien se les ha vuelto en contra, o bien no ha funcionado como se había prometido. ¿Sabes? Esto empieza a parecer una película. Solo faltan las palomitas carísimas, dijo Serafall con una risita antes de volverse hacia Ajuka. Hablando de eso, será un incidente al estilo Terminator, donde sus creaciones se rebelan contra ellos y deciden exterminar a toda la humanidad. Sigue mirando, pronto lo entenderás. Fue todo lo que dijo el inventor, haciendo que la pequeña diablilla cruzara los brazos con un puchero. Antes de que Kusina quedara embarazada, esto no les había importado a ninguno de los dos. Ahora que estaba embarazada, era importante que criaran a su hijo en un mundo donde ningún conflicto sobrenatural lo involucrara. Desde la primera vez que Kusina tuvo un retraso, habían comenzado a trabajar en este proyecto. Bueno, al menos tienen una buena razón, dijo Circex con una leve sonrisa, asintiendo con la cabeza en señal de respeto hacia la pareja que aparecía en la pantalla.
Como padre y hermano mayor, comprendía a quienes simplemente querían proteger a sus familias. Había 8 esqueletos en la pared. Cada esqueleto estaba hecho de ASM, brillando en oro puro, con una sección en la parte posterior del cráneo que se abría, revelando la máquina en su interior. Estaban sujetos a las paredes y tenían cables que atravesaban sus cráneos y cuerpos. Todos los esqueletos, excepto el último, tenían estructuras óseas femeninas, ya que las estructuras óseas más pequeñas permitían mayor velocidad debido al peso del metal utilizado. Tipo A. Atacante. Tipo B. Luchador. Tipo D. Defensor. Tipo E. Ejecutor. Tipo G. Artillero. Tipo H. Sanador. Tipo O. Operador. Tipo S. Escáner. Esto podría ser más serio de lo que pensaba, admitió Falbium, enderezándose con expresión impasible al ver las estructuras metálicas esqueléticas en la pantalla. Aquello era más que un simple proyecto utópico. Se trataba de resultados muy reales. ¿De verdad creías que iba a perder el tiempo si esto no fuera serio? Preguntó a Juca, pero no obtuvo respuesta. Lo suponía. ¿Qué androide estás programando esta vez? Dijiste que habías terminado los tipos A, B, D, G, H, O y S. A. Estás trabajando en el de las caderas anchas. G. Buena idea, si el androide va a ser mujer, mejor que sea sexy, dijo Kusina con una sonrisa tonta para aligerar el ambiente en el laboratorio. No era una pervertida, pero si iba a crear una máquina inteligente con forma humana, quería que fuera bonita. Es comprensible, si vas a hacer algo especial, ¿por qué no querrías que también se viera increíble? Serafall estuvo totalmente de acuerdo con la línea de pensamiento de la pelirroja, al igual que Sircex, quien simplemente asintió, mientras que Ajuka se encogió de hombros con indiferencia. Prefiero la funcionalidad a la moda, pero no negaré que una buena estética suele mejorar el ánimo, dijo Falbium tras pensarlo un momento. La gente confiaba en lo que le gustaba, así que si algo tenía buen aspecto, era más fácil que la gente confiara. Lógica simple. Ella había sido quien creó sus esqueletos con su ASM, y ese material hacía que sus cuerpos centrales fueran inmunes a todas las formas de magia. Ahora estaba trabajando en cómo crearía el músculo y la carne. Los cables también iban a ser de ASM. Lo intentaron con hierro, acero, cobre y muchos otros elementos, pero los androides simplemente no funcionaban correctamente con esos materiales, por lo que decidieron que incluso el cableado de sus cuerpos estuviera hecho del mismo metal que sus esqueletos. No podemos arriesgarnos a activar a los demás sin tener primero al tipo E operativo, ya que el tipo E será el más importante para mantener a los demás bajo control. Minato recordó la primera oleada de androides que intentaron crear, y cómo la IA quiso rebelarse, y requirió que el tipo N1 sacrificara su vida para destruir a los otros 7 androides antes de que pudieran causar estragos y revelar el proyecto al resto del mundo. No podían arriesgarse a encender un androide que se volviera contra la humanidad. Así que casi se dieron una situación tipo Terminator, al menos son lo suficientemente inteligentes como para planificar con anticipación esa posibilidad. Bueno, teniendo en cuenta la frecuencia con la que se utiliza en los medios modernos la idea de una IA rebelde que quiere destruir el mundo, serías un poco tonta si no consideraras esa posibilidad, señaló Sircex, a lo que la única mujer en la habitación soltó una risita tímida mientras se rascaba la nuca. Sí, vale. Menos 8 días después, ¿qué está pasando? Preguntó Serafall cuando la pantalla se llenó brevemente de estática antes de volver a la normalidad. Todavía estoy trabajando en los detalles más finos del sistema de transferencia de integridad temporal, así que por el momento es propenso a saltos temporales. Voy a agrandar un poco los muslos y las nalgas, sí, voy a hacerla un poco más voluptuosa en la parte inferior del cuerpo. Kusina se frotó la barbilla pensativa. Estaba pasando cables por las fibras musculares, hechas con finos hilos de ASM. Ya había recorrido todo el torso con los cables y ahora estaba construyendo la parte inferior del cuerpo de la tipo N2, que la miraba con ojos azules. Todavía no tenía piel. Aún así, los ojos eran hermosos, aunque el rostro sin piel resultaba bastante aterrador para cualquier persona normal, considerando que la parte posterior de la cabeza estaba abierta mientras Minato probaba los ojos. El androide miró a su alrededor y se estremecía cuando Kusina enrollaba las fibras musculares alrededor del esqueleto del ASM. Uf, qué perturbador. Un escalofrío recorrió la espalda de Sircex cuando el rostro del androide a medio terminar llenó la pantalla. La situación empeoró aún más al ver que estaba animado, con sus ojos, vagando aparentemente al azar. Le recordaba mucho a esas películas de terror clásicas. ¿Hay alguna razón para que mi torso sea más grueso?
Preguntó el tipo N2 mientras Minato activaba el sistema de habla. Minato vigilaba atentamente las lecturas de su ordenador y comprobaba que los receptores del dolor de la máquina funcionaban, ya que el tipo N2 registraba la sensación de dolor. ¿Por qué la diseñaría para que sintiera dolor? ¿No es eso redundante si su principal propósito es luchar? Se preguntó en voz alta una confundida Serafal mientras se rascaba la nuca. Lo más probable es que se añada porque el dolor es más importante de lo que crees, afirmó Falbium. El dolor nos indica cuando algo va mal, cuando algo es peligroso para nosotros. Si no puedes sentir dolor, es mucho más difícil juzgar cuán peligroso es algo para ti. Ah, sí, eso. ¿Hay algo más que eso?, replicó Ajuka antes de que la mujer vestida de chica mágica pudiera terminar, captando así la atención de ella y del diablo calvo. ¿Y qué sería eso exactamente?, preguntó Falbium, arqueando una ceja. Intentan crear máquinas pensantes con emociones para proteger a la humanidad, pero ¿por qué la protegerían si pueden pensar por sí mismas? ¿Qué les impide simplemente decidir que no vale la pena el esfuerzo?, preguntó el apuesto diablo de cabello verde mientras bebía de una petaca. Al añadirles la capacidad de sentir dolor, en teoría, los androides podrían comprender y empatizar con los seres vivos que también lo sienten. Así se asegurarían de no querer causar daño y de mantener el deseo de prevenir más sufrimiento en el futuro. O sea, básicamente, se lastiman para no lastimar a los demás, ¿entendido? ¿Por qué no puedes decirlo así de simple?, preguntó Sera con voz inexpresiva una vez que su cerebro procesó todo lo que Ajuka le había contado. Me lo preguntaste, te respondí. Oh. Porque Kusina piensa que un torso más grueso te haría lucir mejor, le explicó Minato al androide. ¿Me ayuda a rendir en combate? Si tienes las piernas más pesadas, puedes mantener una postura más firme, y una postura firme significa que puedes golpear con más fuerza. Así que tener una parte inferior del cuerpo grande es bueno para eso. Kusina dio una excusa aceptable para explicar por qué el androide iba a tener una parte inferior del cuerpo mejorada. También puedes correr más rápido, añadió Kusina. Buena parada, dijo Falbium con un gesto de fastidio, aunque su aparente desinterés se desvanecía por el brillo de intriga en sus ojos. Las preguntas son bastante inocentes, pero en realidad indagan en las intenciones de sus creadores al construirlo. Minato no la corrigió. Observo reacciones estables. El dolor no le provoca el deseo de huir, así que la programación va bien. Valora la curiosidad y el pensamiento racional por encima de la autopreservación. Minato se levantó y se acercó a la androide, desconectando algunos de los cables que iban dentro de su cabeza. Al desconectarlos, ella lo miró mientras él cerraba la parte posterior de su cráneo. Abre bien la boca, dijo Minato mientras tomaba un vaso de agua de la mesa. Sí, señor, dijo la número 2 tipo E, abriendo la boca. Minato le vertió el agua en la boca y la garganta, y ella no mostró ninguna señal de que le estuviera ocurriendo algún problema. ¿Por qué le está dando agua al robot?, preguntó Serafall, ladeando la cabeza con confusión mientras observaba al robot sin piel beber a grandes tragos el líquido transparente. Tragó el agua, demostrando que no necesitaba preguntar para saber qué debía hacer. Él la había diseñado con una función de autolimpieza en su cuerpo, aunque para que ésta se activara requería que consumiera agua. Oh, no importa. Abre el cofre, ordenó Minato. Una fina hendidura se abrió en el centro de su pecho, y Minato observó cómo el músculo se separaba para que su pecho se abriera. Un líquido rojo fluía por su cuerpo a través de los tubos transparentes que recorrían sus venas, todos conectados a un pequeño núcleo donde se ubicaría su corazón. Ese núcleo contenía una pequeña piedra de color rojo sangre, del mismo color que el líquido que fluía por su cuerpo. Su núcleo era la piedra filosofal. Bueno, Falbium, ¿sigues dudando si esto es serio o no?, preguntó Ajuka con indiferencia al calvo demonio militar, disfrutando en silencio de la expresión de sorpresa en el rostro del perezoso Satanás. No, no lo soy. Funcionaba como fuente de energía y le permitía a su cuerpo repararse de pequeños daños sin necesidad de mantenimiento constante. El hecho de que la piedra contuviera un alma artificial transferible la convertía en algo más que una simple máquina con una IA avanzada. Le daría margen para evolucionar, la capacidad de ser menos racional y de albergar emociones. Minato observó cómo el agua entraba en su estómago antes de ser impulsada por otros tubos y limpiar varias de las partes polvorientas del interior de su cuerpo, para luego regresar a su estómago. Necesitaría diseñar una forma para que ella desechara el agua sucia después de haberla usado para limpiar su cuerpo. Ya tenía pensado ponerle genitales, así que solo tiene que orinar para expulsar el agua usada. Cuanto más humanos parezcan, mejor.
Así que démosle también la capacidad de comer, creo que podría ponerle un lindo culito aquí. Kusina prácticamente podía leerle la mente a Minato. Voy a ponerle pechos, quizá no enormes, pero quizá unos pechos de mi tamaño. Kusina observó cómo el pecho se cerraba de nuevo, y aunque la parte superior del cuerpo estaba terminada, eso no significaba que no pudiera modificarla. Quería añadirle pechos, porque eso la haría aún más bonita. También dificultaría distinguir entre ella y un humano. Joder, no se andan con chiquitas. Menuda atención al detalle. A estas alturas ya no crean robots, crean humanos sintéticos, mierda. Un fuerte golpe resonó cuando Circex se golpeó la cabeza contra la mesa. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Circex-chan? Preguntó Serafal con preocupación al ver que el pelirrojo mantenía la frente firmemente apoyada en la superficie de madera. Acaba de llegar a la conclusión de que la mujer con su hijo era muy probablemente una de esas superandroides que están construyendo, la misma mujer a la que envió arriba a quien sabe dónde ahora, dijo Falbium con un suspiro, haciendo que la chica de pelo negro parpadeara. ¿Ah, sí? Ah, eso no es bueno, casi se podía ver cómo las piezas encajaban rápidamente en su mente mientras se levantaba de un salto. Entonces, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿No deberíamos salir a buscarlos antes de que caiga en malas manos o algo así? Confía en mí, pronto entenderás por qué no es buena idea, dijo Ajuka, pausando el vídeo e indicándole a Serafal que volviera a sentarse, cosa que hizo a regañadientes. Esperó a que Circex dejara de golpearse la cabeza contra la mesa, le pasó su petaca a la pelirroja y volvió a pulsar el botón de reproducir. ¿Por qué? Le preguntó Minato, arqueando una ceja. Como los pechos son bonitos, y ya que le estoy haciendo los muslos más gruesos, mejor que sea sexy de pies a cabeza. Ya le puse caderas anchas. Kusina empezó a tocar los pies de la androide tipo N2, moviendo los dedos de los pies y mirando hacia arriba para ver sus ojos azules y su reacción. Miró a Minato y lo vio sentado de nuevo en su escritorio. También quiero que los androides sean suaves al tacto. Así que quiero cubrir los músculos con algo suave como la silicona. ¿Estás intentando crear un robot follable? Le preguntó Minato. Claro, ¿qué sentido tiene darle las piezas si no puedes follártelo? Preguntó Circex medio en broma mientras tomaba un trago, suspirando mientras el licor le ayudaba a calmarse. ¡No! Quizá, estoy pensando en nuestro hijo. Es decir, quiero que uno de ellos lo cuide cuando sea mayor, y si sus cuerpos son tan duros como el hierro, no será muy seguro dejarlo con ellos mientras trabajamos en el laboratorio. Kusina no quería arriesgar la seguridad de su hijo. Ah, qué dulce, va a ser una buena madre en el futuro. Pensó Serafal en voz alta, incapaz de evitar enternecerse un poco ante los razonamientos de la pelirroja. Así que por eso no te preocupa. ¿Es solo la niñera del niño? Preguntó Circex a Ajuka con una ceja levantada, a lo que el demonio de pelo verde respondió con un gesto de indiferencia con la mano. En parte, creo que ella no representa una amenaza para nosotros siempre y cuando nosotros no representemos una amenaza para él primero. Haré ajustes a su núcleo para permitir la reorganización de sus no. Ya que estamos, añadiré una función de eliminación de fluidos y otra de desechos para que pueda saborear la comida, declaró Minato mientras comenzaba a rediseñar la unidad central para que pudiera moverse. También quería reducir su tamaño, ya que el núcleo ocupaba aproximadamente la mitad del pecho. Quería que tuviera el tamaño de un pequeño cubo, para así poder añadir componentes importantes en su interior. Menos 9 días después, es tan suave, casi no se nota que es un androide. Kusina se maravilló mientras acariciaba el rostro de la androide tipo N2. ¡Qué rostro tan hermoso! Tenía la piel suave al tacto y una capa de silicona blanda entre los músculos y la piel, lo que le permitía mantener una buena temperatura corporal y una textura muy suave. ¿Y por eso dijiste que era mala idea ir tras ellos?, afirmó Falbium, sin que nadie se lo preguntara, al ver el rostro terminado del androide que habían creado y atar cabos rápidamente. Este androide número 2 había sido diseñado específicamente para poder enfrentarse a los demás androides que estaban fabricando. Lo que también significaba que, de entre todos ellos, sería el más peligroso. Kusina solo añadió piel a la mitad superior del cuerpo, rostro, hombros, pecho y la mitad del abdomen. Añadió los senos que deseaba, y Minato terminó de rediseñar por completo el núcleo e incorporó otros órganos internos que le permitirían repararse mejor. También tenía un contenedor de almacenamiento en el pecho, donde estaría su pulmón derecho. Le había rehecho el cerebro por completo. Su cabeza ahora cumplía una función muy similar a la de una cabeza humana.
Si se interrumpía el flujo de fluidos desde su núcleo hacia su cabeza, podía quedar inconsciente. ¿Por qué? Serafall ni siquiera fingía comprender la complejidad de la maquinaria en la que estaban trabajando, pero aquello sonaba casi como un fallo de diseño intencionado. Al igual que con el dolor, probablemente le ayudaría a empatizar con aquellos a quienes se supone que debe proteger si tiene que lidiar con los mismos inconvenientes que ellos, sugirió Ajuka. Además, en caso de que ella o sus compañeros androides se rebelen, les daría a sus creadores una posible forma de someterlos sin tener que destruirlos por completo. Ah, buenos puntos. ¿Por qué pelo blanco? Preguntó Minato mientras miraba el cabello blanco plateado que descansaba sobre la cabeza del tipo E número 2. Le llegaba hasta la barbilla y le crecía de la cabeza como si fuera cabello humano. Estaba hecha de un metal plateado extremadamente fino. Bueno, como consume algunos metales al beber agua, pensé en diseñarle la cabeza para que le creciera cabello plateado. Es una forma de que los metales impuros de su organismo se conviertan en plata. Todos los metales impuros de su cuerpo se transforman en plata y luego se dirigen a su cabeza para que crezca como cabello. Kusina estaba orgullosa de su creación. Con el tiempo, se hizo evidente que consumía metales peligrosos para su cuerpo. Así que era mejor que pudiera expulsarlos sin necesidad de que alguien la abriera para limpiarla. Así pues, dotó a la nueva cabeza de pequeños agujeros por donde se usaría plata para hacer el pelo. Muy ingenioso, se dijo Falbium para sí mismo, asintiendo lentamente, aprobando la solución que, además de resolver el problema, añadía varias ventajas prácticas. El uso más obvio sería para el dinero. La plata era valiosa y podía venderse a un precio módico casi en cualquier lugar. Sin embargo, Silver también era una perdición natural para muchas especies sobrenaturales diferentes, por lo que incluso su cabello podía resultar mortal en un conflicto. ¿Por qué? Preguntó Minato a su esposa embarazada. Porque puede probar diferentes peinados, y la plata que se le corta se puede vender. Es decir, si se daña, vender la plata le ayudaría con los gastos. Y lo más importante, ¿de qué color crees que debería pintar los pezones? ¿Por qué sus pechos no se ven bien sin ellos? Dijo Kusina con expresión inexpresiva mientras se inclinaba y acercaba la cabeza a los pechos de la androide. Realmente no me importa. Pues yo sí. No se ve bien sin pezones, parece una muñeca. Kusina agarró el pecho y lo movió de arriba a abajo. Vale, en serio, con lo centrada que está en el atractivo sexual, empiezo a pensar que simplemente está construyendo estos juguetes para que su hijo tenga el mejor juguete sexual del mundo, dijo Sircex en un tono mitad en broma, mitad en serio. Es decir, con lo realistas que intentan que sean, podría estar intentando crear la novia perfecta. No sería la primera madre que quisiera hacer eso, señaló Serafall con una risita antes de tocarse el pecho. Aunque tengo que admitir que el aspecto de los pezones es importante. No voy a discutirlo. La androide número 2 tipo E miró a su alrededor, ignorando que le agarraban el pecho, y vio que los demás androides tenían sus cuerpos terminados, pero aún no los habían encendido, y la parte posterior de sus cráneos seguía abierta. Disculpen, creadores, pero ¿por qué los demás no se han activado? Preguntó el tipo N2. Bueno, antes de encenderlos, queremos asegurarnos de que estés aquí para protegernos, por si acaso se descontrolan. Te estamos equipando con datos de combate que recopilamos de la generación anterior de prototipos. A diferencia de ellos, te implantaremos un alma artificial. De todos modos, Minato planeaba borrarle esa información de la memoria para que no supiera por qué la habían encendido primero. Quería observar su reacción mientras aún estuviera inmovilizada. Bueno, no se puede decir que no sea meticuloso. Para Ajuka fue un alivio ver a un colega científico que comprendía la necesidad de ir paso a paso. Con demasiada frecuencia tenía que lidiar con impacientes que querían resultados rápidos e inmediatos, sin importarles en absoluto la necesidad de realizar las pruebas correctamente. Rosa claro, apenas más oscuro que su bonita piel blanca. Oh, esa es una buena elección, sin duda encaja, dijo Serafall con un gesto de asentimiento que Sircex compartió. Ya veo, un alma artificial, me estás creando para que sea similar a lo que ahora mismo hay dentro de ti, dijo la tipo N2, observando el vientre abultado de Kusina, que, según su limitada conexión a internet, era el de un bebé humano. Solo tenía acceso a unas pocas secciones de la red. Su conexión era adorable. Olvídate de juguete sexual, ella va a ser la mejor hermana mayor del mundo. Exclamó emocionada la aspirante a chica mágica. Mierda, no podemos arriesgarnos a que vuelva a pasar. Minato la desconectó de internet al instante en cuanto se percató de lo que hacía. Voy a eliminar por completo esa función.
Lo último que necesitamos es que tus datos corran el riesgo de corromperse. El tipo E no debería conectarse a Internet, pensó Minato mientras se acercaba a su cabeza, abría la parte trasera y la volvía a conectar a su sistema. Comenzó a eliminar todos los programas que le permitían conectarse a Internet y, en su lugar, se centró en permitirle únicamente a su equipo principal acceso a las redes, y solo cuando estuviera conectado físicamente a ellas mediante un cable de conexión. Es una buena idea, quién sabe qué tipo de malware podría infectarla con una conexión abierta así. Tras haber tenido algunos problemas en su ordenador al visitar ciertos sitios web, Sircech sin duda estaría de acuerdo en que darle a un robot con conciencia propia acceso sin filtros a Internet acabaría mal. Días después, su cuerpo parecía estar terminado. Estaba desnuda, pero su cuerpo no se distinguía del de cualquier humano. Al no estar sujeta a sus soportes, podía caminar por sí misma. Sentía el frío suelo bajo sus pies y estaba programada para caminar, correr, saltar y realizar numerosas maniobras evasivas de combate sin necesidad de aprenderlas. Sus dedos se movían con la máxima precisión al caminar. Sexy, 10, creo que hemos diseñado un androide genial. Kusina movió las manos como si fueran una cámara y miró a la mujer de arriba a abajo. A menos que abriera su pecho o su cabeza, sería imposible distinguirla de un humano a simple vista. Tocar su cuerpo se sentiría igual que tocar el cuerpo de una persona. Vaya, tiene razón. Si no la conociera, dudo que alguna vez me hubiera dado cuenta de que no es humana. No había costuras, defectos, absolutamente nada que Falbium pudiera ver que delatara la verdadera naturaleza del androide. Lo único que no encajaba con su aspecto era su peso. Ella pesaba 328 libras. Medía aproximadamente 160 centímetros, por lo que, dada su estatura y complexión, debería pesar entre 45 y 55 kilogramos. Sin embargo, debido a que la mayor parte de su cuerpo estaba hecha de materiales metálicos, su peso era mucho mayor. Casi triplicaba el peso que alguien de su tamaño debería tener, pero, precisamente por eso, era capaz de realizar proezas de velocidad y fuerza muy superiores a las que cabría esperar de alguien con su tamaño. Tan engañosamente pesado, tiene sentido y podría ser útil para pillar desprevenido al enemigo. En efecto, dijo Ajuka, dándole la razón al diablo calvo. La apariencia de un androide importa menos que su funcionalidad. Mientras pueda pasar por humano, su atractivo no es relevante. Minato estaba borrando de forma inalámbrica los recuerdos de la androide tipo N2 sobre gran parte de su proceso de creación, así como cualquier conocimiento que pudiera haber adquirido sobre los materiales con los que fue creada. Solo los materiales básicos, como la silicona, formaban parte de su conocimiento sobre su composición, y sabía que tenía un 99% de resistencia a la magia. Y ahí está eso otra vez, Ajuka, ¿de verdad crees que ella sería esa prueba mágica? Preguntó Falbium al inventor, quien tarareó pensativo en voz baja. Cuando nos conocimos, lo primero que noté fue la completa ausencia de magia en su presencia, como si su propio ser la rechazara. Así que diría que las probabilidades son muy altas. Veo, noto que me están borrando recuerdos, dijo la tipo N2 mientras se llevaba la mano al núcleo, donde se almacenaban muchos de sus recuerdos. Sentía cómo perdía la memoria de muchas cosas, aunque no recordaba qué era lo que le estaban borrando. No sentía mucha tristeza por la pérdida de esos recuerdos, ya que era obra de sus creadores. Uf, qué raro debe ser. Serafall ni siquiera podía imaginar lo que debía ser saber que te borraban la memoria mientras te la borraban y después. Claro que ella y los demás satanes habían editado las mentes de algunas personas, generalmente humanos que habían visto demasiado, pero al menos tenían la dicha de ignorarlo. Excelente, ahora, activemos a los demás, dijo Kusina señalando a los otros androides ya terminados. Tenían piel y rostro propios, pero sus datos de combate se dejaron incompletos a propósito y muchos de ellos tenían una programación diferente. Al día siguiente, bien, las reparaciones van bien. La androide tipo E número 2 observó cómo las estructuras óseas metálicas especiales de los androides que había tenido que eliminar eran fundidas alquímicamente y purificadas para ser utilizadas en la siguiente generación de androides. Habían tardado 5 horas en encenderse antes de que se detectaran fallos en su programación, y cuando descubrieron sus propios fallos, se resistieron a ser apagados y reparados. Por lo tanto, se vio obligada a eliminarlos a todos para que sus núcleos pudieran ser extraídos por completo, sus recuerdos borrados y sus programas reiniciados, dejándolos como hojas en blanco. ¡Guau! Ni siquiera un día y ya se revelaron por completo. ¡Qué rápido!
murmuró Sir Zetch, algo sorprendido por lo poco que les había costado a los androides volverse contra sus creadores. La ventaja de dotarlos de consciencia es que pueden adaptarse y aprender mucho más rápido que cualquier máquina normal. Desafortunadamente, esto conlleva inevitablemente la desventaja de que su programación es infinitamente más compleja y propensa a un número incontable de posibles desviaciones durante su desarrollo, afirmó Ajuka mientras tomaba notas en un cuaderno. Había perdido una mano. Durante la pelea, le arrancaron la mano izquierda, dejando al descubierto la máquina bajo su apariencia humana. Minato seguía reparándola. Una vez reimplantada su extremidad, su función de autorreparación se activó, y el fluido vital que corría por sus venas metálicas comenzó a reparar los daños en su interior. Sin embargo, las partes blandas de su cuerpo, la silicona y la piel, no se repararían hasta que su interior estuviera completamente reparado. Su sistema de reparación tenía un sistema de prioridades, y la piel tenía una prioridad mucho menor que el esqueleto. ¿Por qué lucharon tanto por vivir, sabiendo que estaban intervenidas? Preguntó la tipo N2 a Kusina, mientras la mujer comenzaba a revisar el metal líquido burbujeante antes de verterlo de nuevo en los molders para los huesos. No entendía por qué no aceptaban simplemente ser apagadas. Siempre que Minato realizaba actualizaciones y reprogramaciones avanzadas en su unidad, la apagaba para evitarle molestias extremas. No tiene sentido, ¿por qué las atacarían a ustedes dos, sus creadoras? Porque fueron programados de forma diferente a ti, respondió Kusina con sencillez. Le bastaba. Sí, tiene sentido, probablemente temían dejar de existir. No hacía falta ser un genio para comprender por qué los demás androides se opondrían a ser apagados justo después de ser encendidos. Para sus mentes recién activadas e inexpertas, era como si los mataran, así que, por supuesto, entrarían en pánico. Minato le abrió la parte posterior de la cabeza y la enchufó. Voy a transferirte algunos de los datos de combate que guardé de ellos para que puedas aprovechar esta experiencia, le advirtió Minato, y ella asintió. Sintió cómo adquiría recuerdos y experiencias de otras 7 perspectivas, pero su núcleo se encargaba de distinguir cuáles eran suyos y cuáles no. Se llevó una mano al pecho, donde residía su núcleo, y miró el vientre de Kusina. Y hay aún más razones por las que es tan peligrosa, pensó Falbim, frunciendo el ceño y cruzándose de brazos mientras repasaba mentalmente las implicaciones. El hecho de que se le descargara conocimiento de combate de esa forma significaba que esta androide tipo E número 2 podría adquirir muchísima experiencia con poco o ningún esfuerzo. Y dado que los datos podían compartirse entre androides, eso significaba que la riqueza de conocimientos y habilidades crecería exponencialmente si se produjeran en masa. Un mes después, soy la persona número 11 del tipo A, gracias por darme la vida, creador. La tipo E número 2 estaba en alerta cuando el nuevo modelo de la tipo A despertó por primera vez y saludó a Minato. Él había decidido construir una máquina para acelerar el proceso de injerto de músculos, silicona y piel sobre los esqueletos una vez listos. Esto les permitió agilizar considerablemente el proceso de pruebas. También provocó que se enfrentara a más combates. Habían descartado unos 60 androides en total, aunque muchos de ellos estaban mucho más limitados a su programación, y muy pocos tenían una sensibilidad especial. Eran educados y tenían personalidad propia, pero no se alejaban demasiado de la personalidad con la que habían sido programados. Cuantas más restricciones se les imponían, menos información sobre su proceso de creación se les permitía conservar. En ese momento, solo los tipo H tenían conocimiento sobre las reparaciones y el proceso de creación de las mismas, pero ni siquiera ellos sabían cómo producir una piedra filosofal completa, necesaria para alimentar su caja negra. A ninguno se le permitía saber cómo se fabricaban sus esqueletos ni el proceso de creación de sus cuerpos antimágicos. Así que, cuanto menos se pueda confiar en ellos, menos se les confiará. Tiene sentido, murmuró Seraph mientras Sir Zetch y Falbium asentían. Era una lógica impecable que cada uno de los satanes podía comprender. Solo los tipos S y O tenían acceso a Internet, y por eso eran los modelos que más necesitaban ser controlados. Requerían reprogramación más que cualquier otro tipo debido al constante proceso de ensayo y error necesario para limitar sus reacciones ante ciertos tipos de información y cómo ésta alteraría su personalidad. ¿Cuándo matas humanos? Preguntó Minato al tipo A número 11. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe dañar a un ser humano. El tipo A número 11 respondió con una buena respuesta, aunque no es la respuesta correcta. El tipo E número 2 se movió detrás de ella, antes de clavarle un puño en la espalda y arrancarle violentamente el núcleo de su cuerpo. Joder.
La chica de pelo negro dio un pequeño salto en su asiento, sorprendida por el final abrupto y brutal de la tipo A. ¿Era necesario? Ni siquiera estaba intentando atacar. Después de tantos fracasos, probablemente sea solo su reacción automática, dijo Sircex encogiéndose de hombros, lo que hizo que Seraph frunciera el ceño pero asintiera en señal de comprensión. Cierto, pero aún así. La respuesta correcta es que un humano solo puede morir en defensa de otro humano designado como objetivo de protección. Tuya tenía un fallo y consideraba que todas las vidas humanas eran iguales. La androide tipo N2 solo podía pensar en lo desafortunado que era que su programación especial fuera tan difícil de replicar en otros androides, que debían tener una programación diferente debido a sus distintas funciones. Además, ¿por qué se molestaría porque la A no quisiera dañar a los humanos? ¿Acaso su propósito no es defender a la humanidad? ¿Por qué no querer dañarlos sería un defecto? Preguntó el demonio amante de las chicas mágicas, arqueando una ceja, sin comprender la lógica en absoluto. Es una buena pregunta. Parece contradecir las leyes establecidas de la robótica que los humanos suelen pregonar con tanto entusiasmo, dijo Ajuka, admitiendo estar también algo perplejo. Supongo que están considerando la posibilidad de que otros humanos intenten atacarlos por una razón u otra. No tiene sentido tener un robot de combate extremadamente poderoso para protegerse si el enemigo solo tiene que enviar más humanos a atacarte. Ah, claro, no había pensado en eso. No sentía lástima por su compañera androide, porque gran parte de sus datos se almacenarían en un servidor desconocido del que Minato no le informaría. No se podía confiar en Internet. Así pues, Kusina había creado una fórmula alquímica especial que funcionaba como servidor de respaldo, al que todos estaban conectados al morir. El servidor contenía información sobre cómo construirlos y repararlos, y guardaba todos sus recuerdos si realizaban una copia de seguridad. Sin embargo, ninguno sabía dónde se encontraba ese servidor ni cómo conectarse a él. Era demasiado peligroso que lo supieran, pero mientras sus núcleos existieran, si se colocaban en un nuevo cuerpo, podrían transferirse sin problemas. Así que no solo tienen toda su información a salvo en un lugar al que solo ellos dos saben acceder, sino que incluso si logras destruir un robot, pueden reconstruirlo con toda la información sobre quién o qué lo hizo y cómo. Cuanto más oía hablar de ellos, menos ganas tenía Falbium de lidiar con esas cosas. Porque el vago diablo sabía que le harían la vida imposible. Un concepto verdaderamente aterrador pero fascinante, ¿no es así? Preguntó Ajuka retóricamente, aunque Falbium asintió en señal de aprobación de todos modos. Hasta este momento, solo unos pocos se habían conectado al servidor. Bien, la unidad sufrió daños mínimos, confirmó su muerte. Minato arrastró el cuerpo hasta la mesa y comenzó a abrirle la parte posterior de la cabeza. La conectó a su computadora y empezó a reprogramarla a la velocidad del rayo, buscando su error. Miró a Kusina, que se frotaba el estómago con gesto incómodo. Dose, por favor, sal de la habitación, le pidió Minato. Sí, señor. Así que se marchó. ¿Cómo estás? ¿Bien? Preguntó Minato a Kusina, y ella asintió con la cabeza y se levantó el vestido por encima del estómago. Tenía una mancha negra en forma de espiral en el vientre. Todavía me resulta extraño usar mi propio cuerpo y alma como servidor para androides. Sin embargo, mientras mi linaje siga vivo, los androides se sentirán obligados a protegernos. Puede que no sepan que mi linaje es el servidor que les permite sobrevivir a la muerte, pero sus almas sí lo saben. Kusina sintió incomodidad cuando un androide murió y su alma y recuerdos fueron transferidos al servidor desellado en su vientre. Había sido idea suya usarse a sí misma como servidor. Así no necesitarían usar Internet y, en cambio, tendrían un servidor que no pudiera ser hackeado mediante tecnología. Espera, ¿ella es la camarera? Eso, vaya, no me lo esperaba, murmuró Sircex, provocando que Falbium alzara una ceja. ¿Qué hemos visto venir hasta ahora? Touche, es un escondite ingenioso, ¿a quién se le ocurriría buscar un sistema de respaldo androide dentro de un humano? Intervino Seraph, consiguiendo que ambos demonios asintieran en señal de aprobación. Aún así, tenía que hacerlo. La humanidad carecía de grandes defensas contra lo sobrenatural, y la mayoría de los humanos lo ignoraban por completo. Minato había intentado revelar la información al mundo, pero sin importar dónde la publicara, la información era borrada antes de que alguien tuviera tiempo de procesarla. Ninguno del grupo sintió la necesidad de comentar al respecto, aunque todos intercambiaron una mirada cómplice. No era ningún secreto para la comunidad sobrenatural que casi todos se esforzaban por mantener a la población humana ajena a lo sobrenatural.
Todos tenían sus propias excusas, pero el acuerdo general era evitar la histeria colectiva y mantener a la mayoría de los humanos al margen de sus asuntos. Así pues, estos androides eran el mejor método que tenían para proteger a la humanidad y, lo que es más importante, la mejor manera de proteger a su hijo por nacer. Semanas después, ¿qué quieres decir con que no se pueden producir en masa con materiales más baratos? Mira, he probado la mayoría. El coste de producción de cada uno no es inferior a esta cantidad. Hacerlo con materiales más baratos no sirve. La calidad los convertiría en poco más que robots, y no me digas que hablas en serio, que no podemos reemplazar el núcleo con una simple piedra mágica, y encima quieres que se conecten a... ¿Estás loco? Estas exigencias limitarían enormemente su funcionamiento. Minato no podía creer lo que veía. Estaba hablando con líderes mundiales, aquellos que eran conscientes de lo sobrenatural y querían una defensa contra ello. Queremos que se produzcan en masa para poder venderlos al público en general. Háganlos con materiales más ligeros y baratos para que se puedan producir en masa. ¿Qué importa si la calidad es menor? Podemos abrumar a lo sobrenatural con cantidad en lugar de calidad. O bien, enséñenos a reproducir el metal especial del que están hechos y el proceso que usaron para producir sus núcleos. Ah, claro, la otra razón por la que estos planes suelen fracasar, suspiró Falbium mientras se hundía en su asiento, sintiéndose de repente mucho más relajado. Unos tacaños que quieren recortar gastos a toda costa acaban haciendo que todo el concepto sea inútil. Te entiendo, aunque tienen razón en que la producción en masa también podría ser útil, dijo Sirceps. La mejor solución probablemente sería una combinación de ambas. Grandes producciones de modelos más baratos para las tropas generales, con los de gama alta destinados a las fuerzas especiales o a los comandantes. Eso depende de si esas versiones de producción en masa funcionan correctamente, replicó el calvo con sequedad, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Acabamos de ver el esfuerzo que supone conseguir que una de esas cosas funcione sin problemas. ¿Qué fiabilidad esperas de las versiones más baratas fabricadas en serie? Lo siento, no puedo, pero me temo que no hemos llegado a un acuerdo. Disculpen por hacerles perder el tiempo, caballeros. Minato se levantó, hizo una reverencia cortés en cuanto se dio cuenta de que no iban a llegar a ningún acuerdo y se dio la vuelta para marcharse. Vamos, 2E, volvamos al laboratorio. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Minato se dirigió al ejemplo que había traído. Los magos presentes habían empleado todas las formas de magia que conocían, pero cuando el 99,9% de la magia de cualquier ataque se anulaba por completo al impactarla, quedaron atónitos ante su asombrosa capacidad para resistir ataques mágicos. Además, su resistente cuerpo metálico era increíblemente poderoso. Bueno, si aún me quedaba alguna duda, ya se han disipado por completo, murmuró Serafal mientras la pantalla mostraba brevemente a 2E inmóvil, completamente impasible ante el impacto de docenas de hechizos. Era como si los hechizos simplemente se desvanecieran al tocarla, dejándole, en el mejor de los casos, unas leves marcas en la piel que, aún así, se reparaban rápidamente. Sí, señor, respondió Minato, siguiendo a la agente tipo E número 2. Observó a la gente y luego miró a la agente tipo S número 21, quien los acompañaba para demostrar sus habilidades de pirateo, ya que podía acceder a prácticamente cualquier base de datos del mundo. Lo miró mientras él observaba a los líderes mundiales que se habían reunido en secreto, y sus ojos reflejaban que estaba pensando en algo. Seguro que los traiciona, ¿verdad? Preguntó Serafal con total seriedad, capaz de prever lo que iba a suceder a kilómetros de distancia. Era como en una de sus series favoritas de chicas mágicas, donde uno de los supuestos buenos se vuelve malo por una oferta mejor. Más tarde en el laboratorio, 2E, creo que tal vez sea mejor traicionar a nuestros creadores y vender nuestros planos al gobierno. Lo sabía. La agente 2 tipo E no dudó en agarrar a 21S por la cara, levantarlo y estamparlo contra el suelo mientras le ponía el pie en el cuello, para luego arrancarle la cabeza de un tirón. El mero hecho de que mencionara la idea de traicionar a Minato y Kusina había sellado su destino ante sus ojos. Ella lo miró y vio que sus ojos brillaban mientras se conectaba a internet por última vez y hacía algo. Él la miró de reojo, pero murió antes de poder decir nada. Y probablemente estaba regalando los planos para que esos tipos pudieran seguir adelante con sus planes de producción en masa, murmuró Sirceps. Eso será malo, o muy malo.
Al menos ella solucionó el problema rápidamente antes de que se descontrolara, así que ahora esos dos tendrán que lidiar con los gobiernos que abusan de sus creaciones, gruñó Falbium, sintiéndose cada vez más cansado solo de imaginar la burocracia y los resquicios legales que esos políticos usarían para conservar sus ganancias mal habidas. Oh, si tan solo ese fuera el final de sus problemas, pensó Ajuka con un suspiro silencioso y comprensivo. Deben saber que 21S tenía un fallo grave en su programación. Sería mejor informarles ahora, dijo la N2 tipo E mientras se apresuraba hacia la zona del laboratorio donde trabajaba Minato. Informaría a Kusina más tarde, ya que estaba dando a luz con la ayuda de la N7 tipo H, que había recibido conocimientos sobre cómo asistir partos humanos, para que Kusina no necesitara ir a un hospital. ¡Ay, ya va a tener a su bebé, quiero verlo! Exclamó Serafall emocionada, dando saltitos en su asiento por ver al chico bigotudo de bebé. Los bebés siempre eran lindos y adorables y griega. Así que entró en el laboratorio. Minato, señor, tengo noticias. La tipo N2 se interrumpió al abrir mucho los ojos y corrió hacia Minato, que yacía en el suelo con un cuchillo clavado en la espalda. Aún estaba vivo, pero apenas. Se arrodilló y lo levantó, acunando su cuerpo aún frío entre sus brazos mientras le examinaba el rostro. E2, oh, me retractó, murmuró Falbium entre dientes, aunque por la expresión apagada de su rostro no parecía realmente sorprendido por este giro de los acontecimientos. ¿Por qué mataría a Minato? Él y Kusina son los únicos que saben cómo fabricar los materiales para producir más. Aquello no tenía sentido para Circex. El tipo ese había dicho específicamente que su intención era permitir la producción en masa. Entonces, ¿cómo lo lograría matando a uno de los miembros clave necesarios para ello? Probablemente se creyó el plan de esos tipos de usar materiales más baratos y débiles, así que solo necesitaba los planos, le dijo el vago diablo a la pelirroja con sequedad. En ese caso, Minato solo era un obstáculo para impedir la producción en masa. Se llevó la mano a la sien, informando de un ataque. El N21 tipo S ha traicionado a nuestro creador y lo ha apuñalado por la espalda. Su herida será fatal si no recibe atención médica inmediata. N7 tipo H, presentes en el laboratorio de inmediato. Repito, presentes en el laboratorio de inmediato para recibir tratamiento urgente. Comunicó rápidamente el N2 tipo E a través de su conexión con los demás. Minato levantó una mano y le tocó la cara. No, sería peligroso que el tipo H dejara a Kusina ahora mismo. El tipo S lo hizo, contactó al gobierno y les vendió los planos básicos. Por suerte, borré mucho de... Minato tosía sangre y palidecía mientras hablaba. Extendió la mano y le tocó la cara con la mano ensangrentada. Ve, con Kusina, protege a Naruto. No, si Kusina muere, Naruto se convertirá en el servidor, su linaje es el servidor. Por favor, protege a Kusina y a Naruto, yo no sobreviviré. No dejes que usen magia contra mí para robarme la memoria. No, señor, usted aún puede salvarse. No, no puedo, el cuchillo está en mi corazón, apenas me mantengo en pie. El tipo ese ya envió todos los datos que tenía, pero no tiene información sobre cómo está programado el tipo E. No tienes tiempo para discutir, así que hazlo, destruye mi cerebro, no dejes que lo escaneen con magia para robar los secretos de cómo producir más. Ah, claro, no había considerado esa opción. A Falbium se le había olvidado que podrían extraer la información que necesitaban del cerebro del hombre después de muerto. En ese caso, Minato era mucho más valioso muerto que vivo para sus planes. Lo que también significa que Kusina lo estaría, especialmente si se enteraran del servidor. Los nudillos de Serafall se pusieron blancos de lo fuerte que apretaba los puños al darse cuenta de eso. En efecto. Sí, señor, dijo en voz baja la número 2 tipo E mientras lo dejaba tumbarse en el suelo, y cogió un arma de la pared, antes de cerrar los ojos y alzarla por encima de su cabeza. Con el tipo HN7, ¿por qué hiciste eso? Gritó furiosa la número 7 tipo H mientras sostenía a un bebé pequeño en sus brazos, y con ira en sus ojos miró el cadáver de Kusina. Porque ya no la necesitamos ahora que ha nacido el niño. El servidor se ha transferido de ella a él, así que, entréguenme al niño, dijo la tipo N27 mientras extendía la mano hacia la tipo H que sostenía al bebé. Había recibido un mensaje de la tipo S que decía: ya veo, Minato vivió lo suficiente para borrar eso de nuestra memoria colectiva. Existen 8 tipos modelo, pero solo conozco 7 de ellos. La tipo S murió tras apuñalar a Minato por la espalda, dijo la tipo O mientras pensaba en lo que había perdido. Esperaba estar equivocada, murmuró Serafall con tristeza al ver la escena en la televisión.
Si hubiera podido, sin que le doliera, habría rezado una oración por la pobre mujer. Quizá pareciera extraño viniendo de alguien a quien apenas conocía, pero que una madre fuera asesinada justo después de dar a luz, y precisamente por aquello que había creado para proteger a su hijo. Eso fue simplemente erróneo en muchos sentidos. Así que por eso Ajuka no se preocupa por los padres. Ahora que Sir Zex lo pensaba, era tan obvio. ¿Para qué preocuparse por gente que ya no estaba entre los vivos? Eso es lo que borró, a la propia 2E. Mientras tanto, Falbium estaba más concentrado en lo que había dicho el androide atacante. Por supuesto que sí, dijo Ajuka asintiendo. Por lo que sé, es la androide más peligrosa y a la vez la más leal que han diseñado, así que sería lo primero que eliminaría en su lugar. ¿Por qué? Gritó el tipo H con furia horrorizada. Supuse que tu programación no te permitiría pensar con claridad, pero entrega al niño. Debe ser entregado al gobierno, porque ese servidor en su vientre puede ser estudiado y la información puede usarse para producirnos en masa. Así que sí descubrieron lo del servidor, pero ¿cómo? Creía que esos dos se lo habían ocultado en secreto, se preguntó Falbium mientras se frotaba la barbilla, intentando comprender la situación. Quizás alguno de ellos los oyó hablar de ello, o tal vez no borraron sus recuerdos tanto como creían. Podría haber muchas posibilidades, dijo Ajuka, haciendo que el calvo satánico frunciera el ceño pero asintiera. Una espada atravesó la nuca de tipo O, matándola al instante. Justo en ese momento, tipo E número 2 entró en la habitación y, sin dudarlo, acabó con otra de su especie. Cruzó la habitación. Número 2 tipo B. Ella mató a la señora Kusina, ella simplemente la mató. ¿Tipo BN2? Preguntó en voz baja la tipo N2 mientras miraba a la tipo H, que la había confundido con una tipo B. Alzó una ceja antes de arrancarle la espada de la cabeza a la tipo O y lanzarla al aire, donde flotó tras ella. Miró a su alrededor, reflexionó y ató cabos. Minato borró toda la información sobre el modelo tipo E, lo que significaba que no podía producirse en masa y que los demás no podrían compartir sus datos con el gobierno. Observó al tipo H, que sostenía a Naruto contra su pequeño cuerpo. Su programación garantizaba la protección del bebé, y eso significa que cuando vayan a buscarla, basarán su búsqueda en información errónea, pensó Ajuka mientras daba un profundo trago a su petaca antes de pasársela a Falbium cuando ella extendió el brazo expectante. En ese momento, los datos se transmitieron al tipo N2. Una misión. Entrégame al maestro Naruto, haz esto y luego borra toda la información sobre esto de tu memoria. He matado a todos los demás androides del laboratorio de camino aquí. Fuiste la única que no traicionó a nuestros creadores. Una vez que me entregues a Naruto, borra tus recuerdos, dijo la androide tipo N2 mientras le extendía la mano. Ella le entregó a Naruto. Sus ojos brillaban mientras borraba la mayoría de sus recuerdos. Listo, ahora me vas a matar, ¿verdad? Preguntó el androide H con ojos tristes, pues había sido programado con mucha más emoción que los demás. Aún así, era lo suficientemente inteligente como para comprender que el androide frente a ella la iba a masacrar ahora que había cumplido con lo que se le pedía. Vamos. Ella es la única que no los ha traicionado aparte de 2E, ¿por qué va a matarla también? Preguntó Serafán incrédula. Pido disculpas, no, puede que no los haya traicionado, pero no soy una unidad de combate. Cuando el gobierno venga a buscarnos, me capturarán y me reprogramarán. Matarme me impide recordarte, o que te llevaste a Naruto, así que, por favor, hazlo rápido. Tipo H cerró los ojos con una triste sonrisa y aceptó su destino mientras una espada le atravesaba el cráneo. Podrías habértela llevado contigo. No, no podía tener a Sera, dijo Sir Zex negando con la cabeza. Como ella misma dijo, no era un robot de combate. Solo la retrasaría y sería un estorbo cuando esos matones del gobierno aparecieran para recoger los restos. 2 Ella tiene un bebé del que preocuparse, y ella es la única de la que no tienen información concreta. Uf, Está bien. bufó la aspirante a chica mágica y se cruzó de brazos. Estúpida vaca y tu estúpida lógica. El tipo en número 2 sostenía a Naruto en un brazo mientras dormía como el bebé que era. Caminó hacia el cuerpo de Kusina y cerró los ojos mientras alzaba su espada sobre su cabeza. Sí, y ahora tiene que mutilar a sus creadores para proteger sus secretos. Seraphine no pudo soportar ver lo que sucedió después. Fuera del laboratorio, hola, tipo BN2, soy tu unidad POD. Minato y Kusina me diseñaron para ayudarte a escapar con Naruto si algo le sucediera, y para ayudarte en la crianza de su hijo. Un placer conocerte.
Ya veo, así que pensaron que esto podría suceder, dijo la androide tipo N2 al encontrarse con un pequeño robot rectangular flotante de 2 brazos diminutos que la saludó en cuanto salió del laboratorio. Tenía sangre y fluido vital androide en el cuerpo. Sus creadores eran unos verdaderos genios, pues habían previsto con tanta antelación la posibilidad de ser traicionados y asesinados. Supongo que por ahora adoptaré el nombre de modelo tipo B, susurró la androide tipo N2 para sí misma. Como dice el refrán, hay que esperar lo mejor, pero prepárate para lo peor, concluyó Sircex por Falbium mientras tomaba la cantimplora del hombre perezoso y le daba un pequeño trago antes de devolvérsela a Juca. Fue lo mejor. No tenía duda de que no pasaría mucho tiempo antes de que el gobierno llegara y comenzara a producir en masa copias muy inferiores de los otros 7 modelos, y reparara los 7 modelos destruidos que quedaron en el laboratorio. No sabía que te habían creado. Solo debía activarme cuando sus corazones se detuvieran. Por favor, síganme. Dijo la cápsula mientras giraba y flotaba en la dirección opuesta. Ella asintió y la siguió. Sus creadores habían muerto, y su único legado vivo estaba ahora en sus brazos. Ella lo protegería con su vida. Tras eso, la pantalla se oscureció y Ajuka apagó el televisor con un clic del mando a distancia. Eso es todo lo que he podido transcribir hasta ahora, pero espero que ahora comprendan la gravedad de la situación. Desde luego no es una buena situación, pero tampoco es para tanto, como dijiste, dijo Falbium con un suspiro. Si algo de eso es cierto, lo más probable es que la 2 se lleve a ese chico y lo esconda donde nadie sepa quién es. Y la verdad es que nadie más que nosotros 4 sabemos quién es ahora, a menos que hayas traído a alguien más de su mundo, o lo que sea, al nuestro. Línea temporal dimensional alternativa, y que yo sepa no la tengo, afirmó Ajuka, provocando que Asmodeus Satan pusiera los ojos en blanco. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, esos 2 probablemente se escabullirán entre las sombras para no volver a ser vistos jamás, siempre y cuando no los molestemos. Estoy de acuerdo con Baldi-chan, dudo mucho que alguno de los 2 tenga ganas de crear más robots después de eso, murmuró Seraph con tristeza, sin su habitual energía, mientras jugueteaba con su varita. La hizo girar lentamente entre sus manos antes de suspirar profundamente y enderezarse. Yo digo que vivamos y dejemos vivir. ¿Vas a decir algo, Sircex? Preguntó Ajuka al diablo pelirrojo, que había permanecido extrañamente callado durante todo este tiempo. En cambio, Lucifer parecía estar sumido en sus pensamientos, mirando fijamente la pantalla en blanco con el ceño fruncido. Oye, Sircex-chan, ¿hay alguien ahí? Serafaya agitó la mano frente a la cara de Sircex al ver que seguía sin responder. Esto es bastante serio, no es el momento de hacer como yo y perderme en mis pensamientos. No estoy soñando despierto, dijo finalmente tras varios instantes de silencio, con un tono muy serio mientras respiraba hondo. Estoy pensando. ¿De qué se trata? Preguntó Ajuka, aunque el tono de su voz indicaba que ya tenía una idea. Sircex se exhaló y se puso de pie mientras se pasaba una mano por la cara. Sobre lo que hará 2B cuando se dé cuenta de que ya no está en el mundo correcto. Fin del capítulo.